Seguro que habéis visto esos dibujos que muestran a los asesinos en las series mientras el psiquiatra le pregunta ¿qué ve usted aquí? Hola amigos de la ciencia, en el día de hoy vamos a hablar sobre el test de Rorschach. Empezamos. Hermann Rorschach fue un médico suizo que, siguiendo la influencia de las ideas de Freud, intentó descubrir si una persona adolecía de problemas mentales a través del análisis de las respuestas a una serie de imágenes que se le ponían al paciente. El test se desarrolló alrededor de la segunda década del siglo XX, sobre 1920, tras estudiar a 300 enfermos mentales y 100 sujetos de control. En total, eran 10 imágenes simétricas, algunas en blanco y negro y otras en color. Y la idea le vino porque desde pequeño era muy aficionado a la clexografía, práctica que le sugirió su padre, que era profesor de arte. ¿Lo qué? Clexografía, que es una técnica que consiste en dejar caer manchas de tinta sobre el papel y luego inventar historias y poesías con las imágenes que se sugieren. Tened en cuenta que la palabra Klex significa manchas de tinta en alemán. Mientras trabajaba en un hospital psiquiátrico, Rorschach observó que los pacientes con esquizofrenia respondían a las manchas de forma diferente a los pacientes con otros diagnósticos, y de ahí su idea de desarrollar este método. Alfred Binet, el primer psicólogo que desarrolló un test de inteligencia, también experimentó con la idea de utilizar las manchas de tinta para evaluar la creatividad, y en un principio planeó incluirlas en sus tests de inteligencia. También existían otros estudios que utilizaban manchas de tinta para entender la imaginación, por ejemplo, pero el test de Rorschach fue el primero en aplicarse a la personalidad en general. Bueno, pero ¿en qué consiste el test? Vamos a verlo. El test de Rorschach dura entre 1 hora y 1 hora y media. Al paciente se le presenta una serie de imágenes en la que tiene que describir lo que ve como una forma de revelar sus pensamientos, motivos o sus deseos inconscientes. El terapeuta se sitúa al lado del paciente y le pregunta ¿qué ve usted aquí? En realidad, no hay respuesta buena o mala, sino que la persona debe responder con toda la naturalidad del mundo que interpreta, tomándose el tiempo que quiera. Además, se pueden dar tantas respuestas como se quiera y poner la imagen en la posición que apetezca. El examinador tomará anotaciones de todo el comportamiento del paciente, por mínimo que éste sea, pues posteriormente deberá relacionar estas respuestas con las tablas de puntuaciones del test. De hecho, más allá de las respuestas y puntuaciones asociadas, el psicólogo deberá percatarse de las dudas y la velocidad de las respuestas, por ejemplo. Es decir, deberá darse cuenta de todo lo que subyace a las contestaciones del paciente. Una vez que ha terminado esta primera fase, se repite la prueba. En esta segunda fase se le pregunta al examinado qué características ve en la imagen que le llevan a concluir las respuestas que ha manifestado, es decir, por qué ve lo que ve. Además, debe señalar qué parte, característica o colores le llevan a la conclusión. Es más, la información sobre determinantes, esto es, los aspectos de las manchas de tinta que desencadenaron la respuesta, como la forma y el color y la ubicación, suele considerarse más importante que la propia respuesta de lo que se ve. Los análisis que se extrapolan del test son complejos y requiere que el terapeuta tenga gran conocimiento del test en particular y gran experiencia de psicología en general. Sin embargo, vamos a jugar y vamos a hacer la primera fase del test, es decir, la que busca una mera interpretación de las imágenes que vemos. Si no quieres corromper los posibles resultados de la prueba y quieres hacerla de una manera profesional y no como un mero juego de curiosidad, te ruego que saltes toda esta sección del vídeo para continuar la historia y que no veas ninguna imagen. Algunos profesionales han criticado que ver con anterioridad a la realización de la prueba las imágenes o las respuestas habituales ha distorsionado la validez del test. Ya habéis visto que requiere de la atención de un profesional y puede durar alrededor de 1 hora. Pero, por aprender un poco más, os voy a poner las 10 imágenes con unos cuantos segundos de duración, a ver qué conclusiones sacáis. Si necesitáis más tiempo, parad el vídeo y anotad en un papel o en el móvil vuestras interpretaciones de las imágenes. Al final del test os daré las respuestas que más suelen darse. Dejad totalmente libre la imaginación sin ningún prejuicio y anotad lo que os venga a la mente.
Vuelvo a recordar que el fin no es sacar ninguna conclusión psicológica, sino tratar de tener un mayor entendimiento del test. ¿Ya lo habéis hecho? ¿Os ha resultado difícil? Vale, pues ahora os voy a poner las imágenes y os voy a dar las respuestas que más se suelen dar. Eso sí, hay que entender que hay diferencias culturales y que además las conclusiones del estudio no son tan claras, como veremos al final del vídeo. Imagen 1. Las respuestas más habituales son una polilla, una mariposa, un pájaro o un murciélago. Imagen 2. Las respuestas más habituales son dos figuras humanas con un sombrero o un turbante o payasos. Imagen 3. Las respuestas más habituales son dos personas. Imagen 4. Las respuestas más habituales son un animal atacando, la piel de un oso o una alfombra. Imagen 5. Las respuestas más habituales son, como la primera imagen, una polilla, una mariposa o un murciélago. Imagen 6. Las respuestas más habituales están relacionadas con tendencias sexuales inconscientes y se suele ver una piel de animal o una alfombra también. Imagen 7. Las respuestas más habituales son dos caras humanas. Imagen 8. Las respuestas más habituales se centran en el color rosa y se suele decir que son un perro, un gato, un camaleón o simplemente un animal de cuatro patas. Imagen 9. Las respuestas más habituales son fuego o humo, o dos personas en las manchas naranjas. Es una imagen compleja. Imagen 10. Las respuestas más habituales son cangrejos, arañas, orugas, serpientes, cabezas o comida. La validez del test es confusa. Algunos especialistas lo consideran directamente pseudociencia. De hecho, antes de 1970 existían hasta 5 sistemas de puntuación, y fue John Exner, psicólogo estadounidense, con su sistema integral de Rorschach, y posteriormente el sistema de evaluación del rendimiento de Rorschach, los métodos que reorganizaron la valoración de los resultados y dieron más consistencia al modelo. Aún así, se duda de la fiabilidad, porque el necesario análisis subjetivo del examinador no se puede corregir fácilmente, por lo que los resultados son dispares para un mismo paciente. Además, al dejar tanta libertad a la interpretación, el número de respuestas puede ser inmenso y no haber una relación clara con el sistema de análisis. También las investigaciones demuestran que en la mayoría de casos el test no es capaz de diagnosticar con precisión la mayoría de los trastornos psicológicos, como la depresión, la ansiedad o los trastornos de la personalidad. Solo se demuestra algo de utilidad para evaluar los trastornos del pensamiento y los síntomas relacionados con la esquizofrenia. De hecho, se sigue utilizando en la actualidad para corroborar esta última patología, que era la intención originaria del propio Rorschach. En 2013, un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología respaldó su efectividad para el diagnóstico de la esquizofrenia o el trastorno bipolar. En definitiva, no se utiliza para corroborar si alguien tiene instinto asesino o no, como aparecen en algunas películas y series, y que depende de muchos factores, sino como herramienta de apoyo para diagnosticar alguna enfermedad muy concreta, como es la esquizofrenia. Eso sí, algunos asesinos pueden presentar este tipo de patologías. Por último, no me quiero despedir de vosotros sin comentar algunas anécdotas que os pueden gustar. Por ejemplo, ¿sabéis lo que es la pareidolia? Pues es un fenómeno que nos hace percibir algunos estímulos ambiguos como formas totalmente identificables. Por ejemplo, ver caras y sonrisas en algunas figuras. Hay un personaje en los famosos cómics de Watchmen que muestra una mancha de tinta en constante transformación. ¿Lo habíais visto? Como os decía en la introducción, hay una gran cantidad de series de asesinos que utilizan el test. Directamente en el tráiler de la primera temporada de la serie de televisión Mindhunter
de 2017 aparece una mancha de tinta ensangrentada. En definitiva, los análisis del test pueden servir de apoyo para concluir sobre ciertas patologías, pero no para concluir sobre todas ellas. ¿Y a vosotros qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Habéis hecho el test? Dejádmelo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!